Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias, Stephanie, Steffi, por esta invitación de parte además de todo el equipo organizador de mi bucle, por este gran evento, Marca Empleadora. Y bueno, y por la invitación para hablar y tener esta charla. Vamos a hablar unos 30 minutitos sobre eh, por qué es importante considerar a la inclusión y qué entendemos por inclusión cuando hablamos de inclusión. Entonces, voy a compartirles mi pantalla muy brevemente. Tengo para compartir hoy con ustedes una presentación. Mientras tanto, les voy contando. Mi nombre es Roxana Martinelli. Bueno, trabajo en temas que tienen que ver con desarrollo internacional, cooperación internacional, temáticas de género, empoderamiento de las mujeres y también con el involucramiento del sector empresarial en estas temáticas, y es, digamos, por eso que hoy estoy aquí hablando con ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Es una buena pregunta, ¿no? Porque de hecho cuando de repente hablamos de inclusión, y sobre todo en Chile, se hace referencia más que nada a la ley 20.422, precisamente, ¿no? La ley de inclusión laboral, la que establece una reserva de un 1% para personas en situación de discapacidad en empresas y bueno, organismos públicos que tengan 100 funcionarios, funcionarias o más. Pero cuando hablamos de inclusión y el marco que quiero darle a la charla el día de hoy, va más allá, digamos, de esta ley, sino más bien en el concepto de qué es lo que entendemos por inclusión y cómo, como empresas, como organizaciones, es importante que consideremos la inclusión dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros procesos, dentro de nuestra estructura. Y comienzo con como una especie de dicotomía entre diversidad e igualdad, que parecerían ser, digamos, antagónicos, ¿no? O sea, si yo soy diverso, ¿cómo puede ser que sea igual que otra persona? O sea, diverso, sinónimo de distinto, y precisamente es un antónimo de lo que sería igual. Cuando hablamos de igualdad, nos referimos no a que seamos iguales en términos, digamos, de características iguales al resto de las personas, sino a que tengamos las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades y los mismos derechos, independientemente, digamos, de quienes seamos, y por más que seamos un grupo diverso, que todos podamos ser sujetos de los mismos derechos y de las mismas responsabilidades. Entonces, en la agenda de hoy vamos a hablar brevemente de algunos conceptos claves, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad, también es importante hablar de lo que tiene que ver con igualdad de género, con equidad de género, con qué significa bueno, inclusión, como comenzamos al inicio de la charla. Y bueno, y cómo todo esto se relaciona con lo que hacemos día a día, ¿no? Con nuestro lugar de trabajo, y cuáles son precisamente los beneficios de tener una cultura más inclusiva. Y las preguntas, lamentablemente, voy a tener que salir, digamos, al finalizar la charla porque tengo otro compromiso, pero las preguntas que tengan pueden dejarlas a través del chat y la gente de mi bucle me las va a hacer llegar por email, y entonces ahí podríamos también contestarlas, o bien me pueden contactar a mi cuenta de LinkedIn, que les va a aparecer eh, al final de esta presentación. Es muy fácil, me pueden buscar por LinkedIn por mi nombre y apellido, Roxana Martinelli, y ahí probablemente puedan encontrarme. Entonces, cuando comencemos, digamos, como por el inicio, ¿no? Por esta base de conocimiento, como para que todos y todas tengamos o partamos desde la misma base fundacional. Cuando hablamos de género, hablamos en realidad de una construcción social, ¿sí?
hablamos de esta categoría que analiza el cómo se representa a hombres y a mujeres, ¿no? Cómo se simbolizan estas diferencias sexuales entre hombres y mujeres a través de la cultura y determinados por la sociedad. O sea, el tema de cómo se ve el género también, si uno de repente ve diferentes periodos o diferentes poblaciones, también hay distinciones en cómo se interpreta. El tema de igualdad de género, cuando hablamos de igualdad de género, hablamos de lo que hablábamos a un inicio, ¿no? El tema de ser iguales, pero iguales en cuanto a oportunidades, iguales en cuanto a derechos y también iguales en cuanto a responsabilidades. Esta igualdad entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, ¿sí? Cuando hablamos de equidad de género, y muchas veces estos dos conceptos se intercambian, o sea, hablo de equidad, pero quiero decir igualdad, y cuando hablo de igualdad quiero decir equidad, son dos conceptos distintos, porque la equidad en realidad es un mecanismo para llegar a la igualdad. Entonces, muchas veces cuando desde las organizaciones hablamos de políticas de equidad, está bien en el sentido que si estas políticas lo que hacen es identificar ciertas acciones o promover ciertas acciones para que ciertos grupos, en el caso de que sea, por ejemplo, de equidad de género, el grupo de las mujeres, que históricamente han tenido un rol subrepresentado y hoy en día, hasta hoy en día, a pesar de los avances que se han tenido, igual lo siguen teniendo. Importante también destacar que a pesar de los avances que hemos tenido en las últimas décadas, en los primeros meses, mejor dicho, del año pasado, cuando comenzó la pandemia, vimos una desaceleración muy grande en todo lo que tiene que ver con los indicadores de empoderamiento económico de las mujeres, específicamente también en lo que tiene que ver con la participación laboral de las mujeres. Entonces, aquellas políticas, aquellos programas, aquellas iniciativas que lo que hagan es identificar estas diferencias que existen entre hombres y mujeres y que permitan a las mujeres incluirlas en los mercados, por ejemplo, en este caso en el mercado laboral, potenciar sus habilidades, sus competencias, desarrollar sus capacidades, son políticas de equidad de género para alcanzar la igualdad de género. Entonces, esa distinción creo que es bastante importante. El tema de diversidad, y acá hay, digamos, como distintas interpretaciones, ¿no? O sea, yo creo que un mundo diverso, lo que tenemos que preguntarnos es hacer como un stop, ¿no? Y preguntarnos realmente, por ejemplo, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras organizaciones, qué tan diversos, qué tan diversas somos. Si vamos y caminamos por las calles de Santiago o de cualquier otra, digamos, ciudad o lugar en Chile, vamos a ver, digamos, una diversidad o vamos a ver, digamos, aspectos probablemente bastante más distintos de los que están en nuestra organización o no. Creo que ahí vale la pena, digamos, cuestionarse. Cuando hablamos de diversidad, puede ser, digamos, un concepto bastante más amplio de el tema de diversidad, por ejemplo, de pensamiento. Hay muchas personas que dicen, bueno, que tengan una intelectualidad distinta, que no, con una forma de pensamiento diferente, que no vengan de las mismas disciplinas académicas. Hay personas que hablan, por ejemplo, de diversidad, bueno, si tengo personas de diferentes nacionalidades, entonces mi equipo es diverso. Sí, su equipo también es multicultural, ¿no? O sea, multiculturalmente diverso, lo cual también obviamente aporta y trae distintas miradas. Pero cuando hablamos de diversidad también hablamos de la representatividad de diferentes grupos o colectivos minoritarios y que son generalmente, digamos, subrepresentados en nuestras organizaciones. Estamos hablando de poblaciones afrodescendientes, estamos hablando de personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, estamos hablando de personas en situación de discapacidad, estamos hablando también de personas migrantes, estamos hablando de las diferentes variaciones que existen en cuanto a los grupos etarios.
¿sí? O sea, personas que, por ejemplo, tienen más de 50, 60 años, personas que recién se están incorporando a la fuerza laboral y que de generación de millennials o generación Z, eh, que obviamente nos traen diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de actuar, distintas dinámicas de relacionamiento dentro de la organización. Y crea, digamos, este grupo diverso. Ahora, cuando hablamos de inclusión, hablamos precisamente de la acción de integrar, de amalgamar esta diversidad. Eh, hay algunas personas que hablan y ponen el ejemplo de si me invitan o sea, invitar a una fiesta, estamos hablando a diferentes personas, estamos hablando de diversidad, pero en realidad cuando me invitan a bailar, o sea, cuando sucede esta acción, es cuando realmente estamos hablando de inclusión, porque es cuando realmente estamos integrando a las personas que están siendo parte, digamos, de esa fiesta. Así que estos conceptos, digamos, son bastante importantes como para que los vean, los comenten, eh, también como para que dialoguen y reflexionen dentro de sus organizaciones. Y hay bastante material, digamos, en redes, hay bastante material también en algunas de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, está el glosario de ONU Mujeres, que es gratuito, que lo pueden conseguir en varios idiomas, inclusive en español, que pueden, digamos, utilizarlo para ver cuáles son conceptualmente estos diferentes términos y también como para poder tener un vocabulario y un lenguaje común dentro de su organización. Otros dos conceptos bien importantes, digamos, a la hora de hablar de estas dinámicas y del tema de inclusión dentro de la organización, son los temas de los estereotipos de género y los roles de género. Los estereotipos de género son generalmente estas generalizaciones simplificadas, ¿no? O simplistas de los atributos de género. O sea, por ser mujer, eh, por ejemplo, debería estar al cuidado de personas que lo necesiten, ya sean niños, ya sean adultos mayores. Eh, por ser mujer, por ejemplo, debería estar al cuidado de la casa. eh, por ser mujer, debería ser como más romántica o debería tener una voz, digamos, como más suave o debería ser más suave o debería tener, digamos, más tranquila. Por ser hombre, debería tener o debería ser más agresivo, más ambicioso, también esta imagen que todavía no queda como perpetuada sobre el hombre, proveedor. Entonces, esos son estereotipos que socialmente y culturalmente se refuerzan y se encajan tanto en hombres como en mujeres y que lo que supone es una forma de actuar. Entonces, ahí también, digamos, viene los conceptos de roles de género. O sea, los roles de género se refieren a estas normas sociales y de conductas, lo que la otra persona espera de mí por solo hecho de estar representada como, digamos, tener una representación como mujer o el identificarme, digamos, como mujer. Entonces, esto en nuestras organizaciones muchas veces, digamos, juega en contra el tema de tener un estereotipo marcado que nos lleva también a tener sesgos. Ahora vamos a hablar sobre el tema de los sesgos, porque porque eso tiene que ver, digamos, también con estos relacionamientos y dinámicas que se dan dentro de la organización. Por ejemplo, un caso de cuando, si yo quisiera negociar mi sueldo, muy probablemente por ser mujer, muchas veces, esto está, digamos, como cambiando, pero muchas veces quienes están del otro lado pueden llegar a tomarlo no del todo porque el estereotipo, digamos, por ser mujer es el que yo
acepte, el que quiera, digamos, complacer a la otra persona, el que esté sonriente, el que sea, digamos, agradecida de tener la oportunidad de que me están escuchando y que me están, digamos, ofreciendo este trabajo. Y no es esperable que yo como mujer esté cuestionando o esté, digamos, pidiendo de más, porque eso generalmente se ve como dentro de los roles masculinos o dentro de lo que tendría que ser, digamos, un rol de género de un hombre. Entonces, lo que puede llegar a traer en esta interacción entre quien negocia, ¿no? Quien está negociando, digamos, y la persona que estaría integrándose a esta organización, es precisamente como este conflicto de que si en realidad fuese un hombre, probablemente lo hubiera tomado de la mejor manera y estaría escuchando y estaría dispuesta o dispuesto a negociar, pero al ser una mujer me pongo, digamos, en una situación distinta. Y esto obviamente nos dan resultados sesgados, y obviamente esto va en contra de lo que hablábamos en un inicio, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, ¿sí? La igualdad también de responsabilidades y obviamente la igualdad de derechos, o sea, el derecho a tener una remuneración igualitaria independientemente del sexo que uno tenga. Hay los y las invito a que busquen en YouTube, hay un corto de Pixar que se llama Pearl, que salió hace un par de años. Es un corto que dura como unos 8 o 9 minutos, así que no lo vamos a ver todo ahora, pero les voy a poner el inicio y les voy a contar para aquellos que ya lo han visto, para que recuerden, y para quienes no lo han visto, para que sepan más o menos de qué se trata y que después ojalá tengan el tiempo y el espacio como para verlo. Entonces, muy brevemente, vamos a ver la primera parte de este corto que se llama Pearl. Sup, Jim tonight? Welcome to BRO Capital. Yeah, so you'll be up on the 4th floor with investments and, what? The Tigers are up by 20? Yes! Anyway, it's entry level, but your resume was by far the strongest. I'm sure you'll fit right in. Thanks! I still think it's unbelievable that I'm really here. Unbelievable. Bien, muy brevemente les comento, o sea, estamos en esta organización en la cual, como deben haber visto, una cultura bastante masculinizada, todos hombres, todos vestidos de traje, colores oscuros, en las paredes, todavía digamos no se ve, pero las imágenes de quienes fueron probablemente CEOs o gerentes, digamos, en esa organización, todos hombres. Este muchacho que se ve, digamos, en imagen, está dándole la bienvenida a una practicante que recién inicia, y lo primero que hace, está viendo su celular y comienza a comentar sobre un partido, o sea, un equipo de fútbol americano probablemente, al cual les ha ido bien, digamos, en el partido y demás. Entonces, lo que está haciendo corto es obviamente reforzando, no reforzando, sino mostrando o expresando estos estereotipos de género, ¿sí? El estereotipo del hombre interesado en lo deportivo, en los juegos, que por ejemplo en este caso el fútbol americano, esta cosa así, ¿no? Como de mostrarme, de tener, digamos, como una conducta un poco más agresiva, y le está digamos, como interesado en todo esto, hablando con la persona que es nueva en la organización, y cuando se da cuenta que en realidad esta persona es totalmente distinta a su entorno y a su organización, que sería Pearl, que precisamente es como un ovillo de lana rosa, que obviamente también representa, ahí está, digamos, como el tema de
de imagen y de representación al estereotipo de género de las mujeres, ¿no? O sea, redondas, o sea, toda esta gente, como lo ven todos los hombres, son como delgados, altos, lineales. Pearl es redonda, es rosa, es de lana, es suave, ¿sí? Entonces, en el corto lo que se ve es cómo cómo la interacción y la integración al final, ¿no? Pero que al inicio obviamente hay como este conflicto en el ingreso de esta nueva persona, vamos a decir, eh, que bueno, que no es una persona, es un ovillo de lana, pero representación, digamos, de una mujer, que cae en una organización altamente masculinizada y cómo hace como para poder, o sea, cuál es la forma que tiene como para poder integrarse a esta organización en la cual es la única? O sea, es el único Villa de Lana, o es la representación, digamos, de la única mujer, y cómo puede hacer como para integrarse en esta organización. Finalmente, y bueno, y a quienes no lo hayan visto, los y las invito a que lo vean. Pearl se termina, y digamos, integrando a la organización, y no solamente que se termine integrando a la organización, sino también que ella hace de nexo para poder integrar a otros ovillos de lana que sean parte de la organización, lo cual hace que la organización al final se vea una organización más diversa de lo que veíamos al inicio, obviamente, mucho más integrada y con una cultura, obviamente, más inclusiva. Eh, Cuando hablamos, digamos, de inclusión, no podemos, y cuando hablamos del tema de igualdad, estereotipos de género, como estamos hablando anteriormente, no podemos dejar de hablar de los sesgos. Todos y todas tenemos sesgos, o sea, son sesgos inconscientes, porque precisamente, digamos, nuestro cerebro necesita de como estos shortcuts, estos caminos cortos para poder de alguna manera diferenciar o encasillar y tener una respuesta de una forma mucho más inmediata. Por eso es que se llaman sesgos inconscientes, porque ni siquiera los pensamos, no los procesamos digamos, de una forma racional. Existen 5 tipos de sesgos que quiero, o sea, en realidad existen, uno puede ver distintas clasificaciones respecto de los sesgos. Yo les traigo 5 tipos de sesgos que tienen que ver más con lo organizacional, que son el sesgo de afinidad, que esto significa, digamos, que yo voy a tener un sesgo positivo, o sea, el sesgo no siempre es negativo, o sea, puede ser que sea un sesgo positivo, o sea, con aquellas personas con las cuales me siento más identificada. O sea, ¿qué es lo que significa? Que si yo estoy hablando, por ejemplo, estoy entrevistando a personas, tengo, digamos, una posición de recruiter, y de repente, bueno, yo originalmente soy argentina, pero he vivido, digamos, fuera de Argentina durante muchos países, he estado en varios países, o sea, he estado migrando, he sido y soy migrante actualmente. Si de repente tengo una, una entrevista y hay una persona que está en una posición similar a la mía, o sea, que por ejemplo sea una persona extranjera, muy probablemente me voy a sentir identificada con esa persona y cree cierta empatía a favor de esa persona más que a favor de alguien que está localmente dentro del país o del lugar en el cual yo estoy haciendo este tipo de reclutamiento. Entonces, ese, digamos, es uno de los sesgos como para tener en cuenta. Puede ser también, por ejemplo, en el caso que veíamos recién de Per, que comienza, ¿no?, con él hablando de un partido de fútbol y de un equipo que ganó, que por ejemplo, si yo pertenezco al mismo equipo, de que esta persona diga, ah, ok, bueno, entonces esta persona me gusta, o me cae bien, o siento cierto tipo de afinidad porque ambas somos fans del mismo equipo de fútbol, por ejemplo. El sesgo también puede ser de percepción. ¿Y qué es lo que significa que el sesgo sea de percepción? Que precisamente reforzamos estereotipos sin ningún tipo de hecho, sin ningún tipo de evidencia. O sea, como hablábamos antes, por ejemplo, de hombres más agresivos, o que digamos que el estereotipo del hombre es como más agresivo. No hablo solamente, digamos, de un tema como de violencia, sino agresivos como en la forma de hablar, en la forma de expresarse,
mucho más no como combativo, confrontacional. La mujer supuestamente no tiene que ser como mucho más conciliadora, mucho más tranquila al dar sus opiniones. Entonces, el sesgo de percepción también me puede llevar erradamente a tomar ciertas decisiones porque presupongo que la persona va a tener cierto tipo de comportamiento. O puede ser, por ejemplo, en el caso de las organizaciones, que se da mucho que decida por otra persona, y generalmente digamos por mujeres, cuando son madres o después, digamos, de haber sido madres, o cuando uno se entera de que están embarazadas, de que por esta etapa de su vida no van a querer tomar ciertas responsabilidades, o no van a querer estar gestionando cierto cliente, o no van a querer, digamos, tener algún tipo de promoción. Son decisiones que estoy tomando internamente, sin ni siquiera haberle consultado a la otra persona, y basadas erróneamente en un sesgo de percepción, porque lo que estoy haciendo es precisamente reforzando un estereotipo sin tener evidencia suficiente. Otro de los sesgos es el confirmatorio. El confirmatorio es esta predisposición a encontrar hechos que me confirmen mis creencias o mis hipótesis iniciales. Entonces, por ejemplo, volviendo, digamos, al tema de la maternidad en las mujeres, si de repente una persona en la organización, una mujer en la organización, decidió dejar de trabajar porque, digamos, quería estar más tiempo dedicada al cuidado de sus hijos en la primera etapa, en el primer año, lo que sea, eso me lleva a decir que todas las mujeres que pasan, digamos, por una licencia de maternidad, después no van a volver a trabajar. Y eso en realidad lo único que hace es confirmar algo que probablemente esté, digamos, dentro de mis creencias y que también tenga el sesgo de este estereotipo de género, pero que no tiene, digamos, ningún tipo de evidencia empírica. O sea, es una persona que toma una decisión, que es una decisión, digamos, válida, pero que no significa que por ser mujer, todas las mujeres van a estar tomando, digamos, la misma decisión. Entonces también eso es importante que se considere dentro de las organizaciones y sobre todo a las personas que están y que tienen un rol de responsabilidad dentro de la organización y que manejan equipos, que supervisan equipos como para poder neutralizar este tipo de sesgos. Hay otros dos sesgos más que tienen que ver más con el efecto, digamos, como de grupo de conjunto, mejor dicho, que es el efecto halo, que el efecto halo es esta evaluación positiva que yo hago de una persona eh, a partir de una única evaluación positiva o agradable. O sea, por ejemplo, y se da mucho en las organizaciones, esta persona es la mejor persona técnica que tengo en mi equipo, es súper buena haciendo lo que hace, entonces la promociono y la pongo, digamos, como jefe o jefa de equipo. Pero en realidad la persona es muy buena haciendo y tiene muy buenas competencias técnicas, pero en realidad no sé si tiene muy buenas competencias de gestión de personas, de relacionamiento con el cliente. Entonces, más allá de solamente como pensar que porque esta persona es buena en algo, va a ser buena en todo, también como organización está mi responsabilidad de darles los elementos y de darles los instrumentos adecuados a esta persona como para que pueda desenvolverse y pueda realmente desarrollar su máximo potencial. Y el tema de efecto de grupo, o sea, esta tendencia a seguir el comportamiento de grupo para no desviarse de un patrón vigente. Cuando, por ejemplo, los que vean el corto este de Pearl se van a dar cuenta que en un momento lo que hace ella es precisamente esto, es seguir este efecto de grupo, o sea, es distinta, es diferente, es redonda, no es lineal, es rosa, no tiene colores oscuros, y lo que hace precisamente es transformarse para poder encajar en este patrón. Entonces, lo que hace finalmente es seguir con el resto del grupo. Esto puede ser tanto, digamos, en el sentido de tratar como de adaptarse forzadamente a una organización, como también en que el resto de la organización
actúe de una determinada manera siguiendo patrones de comportamiento que son habituales. Entonces, por ejemplo, hay muchas organizaciones que promueven el tema de la licencia de paternidad, ¿no? Que los hombres se tomen no solamente los 5 días que tienen por ley, sino que además tengan algún tipo de licencia extendida. La cantidad de hombres que se toman realmente las licencias de paternidad es mínima, no llega ni al 30% los 5 días hábiles. Eh, y vamos a suponer que esta organización que está haciendo esto, en realidad quiere promover esto, pero hay intrínsecamente o internamente hay ciertos valores que todavía están como en deconstrucción, y no está tan bien visto que, ¿no?, el hombre se tome esta licencia. Entonces, estoy en una reunión, y yo creo que sí, que está bien, que se deberían tomar la licencia, pero tengo a 10 personas más que no lo creen así, que lo que creen es que muy probablemente eso tenga un impacto en la productividad, que cómo vamos a dejar, digamos, que los hombres se tomen todas estas licencias, que eso nos va a impactar, digamos, en nuestra operación. Y por seguir con el resto del grupo, lo que probablemente hago es modificar lo que yo estaba pensando en un inicio. Entonces, este efecto de grupo me lleva a tener un comportamiento distinto al de mis creencias, al de mis valores, y a seguir en realidad perpetuando una cultura dentro de la organización que precisamente nos lleva a promover políticas de corresponsabilidad o parental, como sería, digamos, en este ejemplo. ¿Por qué es importante considerar el tema de los sesgos? Porque como les digo, todos y todas los tenemos. O sea, no sería hipócrita de mi parte decir, no, yo no, ustedes sí, sino todos lo tenemos, porque precisamente esto viene de una construcción social y también obviamente cultural. Así es como hemos crecido, así es como nos han... o hemos aprendido, digamos, en nuestras vidas. Pero es muy importante, y sobre todo aquellas personas que tienen cargos de responsabilidad dentro de las organizaciones, que sean conscientes de estos sesgos al momento de generar y desarrollar ciertas políticas dentro de la organización, porque es muy importante el que tratemos de neutralizar los sesgos el máximo posible. Entonces, por ejemplo, es muy importante dentro del lugar del trabajo el tener y el considerar políticas, como les decía, procesos, procedimientos de igualdad y de no discriminación, que consideren, por ejemplo, el momento de reclutar personas, al momento de promover personas, al momento de ofrecer capacitaciones o planes de carrera, que consideren las mismas oportunidades, el acceso a los mismos beneficios, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hablamos del tema de selección o de reclutamiento, hay algunas herramientas que pueden utilizar que muy probablemente conozcan, como el tema de los currículums ciegos, o las entrevistas a ciegas, o el tema de las entrevistas estructuradas. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de el tema de sesgos de afinidad, el hablar precisamente y tener la misma cantidad de preguntas para todos los candidatos y las candidatas nos facilita el poder disminuir estos sesgos y no caer en de qué equipo te gusta, qué tipo de deporte haces, para, por ejemplo, neutralizar el tema del sesgo de afinidad. Promover una cultura de inclusión y de igualdad dentro de las organizaciones también requiere de un compromiso explícito que tiene que venir desde el más alto liderazgo de la organización. O sea, esto no puede, o sea, no hay acción que pueda llegar a realmente a ser válida si no existe un compromiso y una creencia desde la organización, desde el grupo de liderazgo, digamos, de la organización,
por transformar la cultura en una cultura mucho más inclusiva. Y este proceso de transformación es precisamente eso, es un proceso, con lo cual es muy importante el que no se frustren, porque no van a haber resultados de un día para el otro, pero sí que generen una escucha empática, que generen espacios de diálogo, espacios de reflexión, que puedan también ponerse en el lugar de la otra persona, y que puedan de alguna manera identificar cuáles son como estos elefantes blancos en la habitación, o sea, estas cosas de las cuales generalmente en nuestras organizaciones no hablamos, pero que necesitamos hablar, que necesitamos conversar, y que necesitamos de alguna manera co-crear soluciones que en realidad nos satisfagan a quienes estamos trabajando en esta organización. Y otro punto súper importante tiene que ver con el tema del uso de indicadores y medición. O sea, cuando hablábamos del tema de sesgos anteriormente, muchos se habrán dado cuenta que tienen que ver con la percepción, con cómo me siento, con de repente información, digamos, infundada. Entonces, una de las formas que tenemos, una de las herramientas que tenemos precisamente para hacer frente a los sesgos, a nuestros sesgos y también a los sesgos del resto de las personas, es contar con herramientas de medición, es contar con metas específicas, con indicadores apropiados para poder mostrar evidencia de cómo está sucediendo, qué cosas están sucediendo dentro de la organización, qué cosas están funcionando, qué cosas no, y realmente para poder derribar estos estereotipos que todas y todas tenemos. En un mundo donde las apariencias físicas afectan las entrevistas. Cuando estuvimos hablando de una de las maneras que se pueden llegar a neutralizar los sesgos de género, les comentaba que una de las formas es dentro de los procesos de reclutamiento de selecciones, es utilizar lo que se llaman currículum ciegos o entrevistas a ciegas o cuestionarios estructurados. Y es cortito, son como unos 2 minutos y medio, 3 minutos que se los voy a poner. Es precisamente el caso de un grupo en Colombia que lo que hacen es implementar el tema de entrevistas a ciegas. Y acá les dejo con esta iniciativa que es bien innovadora. De trabajo, ¿cómo hacemos para contratar personas por lo que son y no por cómo se ven? La edad como requisito para lograr un empleo es una situación a la que se tienen que enfrentar millones de colombianos. Los prejuicios afectan el momento de seleccionar las personas. No tendría por qué ser relevante ni mi apariencia ni mi manifestación como mujer o como hombre. El cerebro está estructurado así para que uno a los 7 segundos ya tenga una imagen o se cree una percepción de cómo puede llegar a ser la persona. No es fácil que las empresas empleen a los afrodescendientes. Entrevistas a ciegas por el Centro de Rehabilitación Visual Integral. Precisamente, perdón, acabo de... se acaba de ir. Precisamente, digamos, la iniciativa, y también, digamos, les dejo la invitación como para que puedan verlo después, es el realizar entrevistas a ciegas, o sea, personas que tienen, personas que no pueden ver, son quienes fueron entrenadas por una organización de headhunting para poder escuchar a las otras personas, ver realmente cuáles son los requisitos específicos de las organizaciones y hacer este matching. Porque ¿qué es lo que nos pasa cuando generalmente hacemos entrevistas o cuando estamos viendo currículums? Hay algo bien, no sé si llamarlo extraño, pero de alguna manera que me llamó la atención una vez con una organización, y es que habían implementado el tema de currículum ciego, y cuando les pregunté sobre los resultados o cómo se sentían las personas que lo estaban usando, la respuesta fue que les tomaba más tiempo el proceso de selección.
Entonces, ahí como que yo dije, pero ¿cómo les va a tomar más tiempo si en realidad tienen menos cosas que leer? Porque, o sea, toda la parte inicial del nombre, ¿no? El tema de la edad, dónde viven y demás, todo eso no está. Entonces, básicamente son menos palabras, es menos de lo que realmente deberían estar leyendo. Entonces, ¿cómo es que les toma más tiempo? Y en realidad les toma más tiempo, muy probablemente porque con un escaneo simple, ¿no? De ver ese hombre, mujer, qué edad tiene, dónde vive, cuántos hijos, no sé qué, estudiante al lado, yo también estudié en tal parte, sesgo de afinidad. O al revés, o sea, positivo en ese caso, o puede ser al revés, o puede ser como, no, pero las personas que estudiaron en tal lugar o no estudió en tal lugar, entonces la verdad es que no, mejor no. O tiene tal edad, o tiene, digamos, niños o niñas chicas de menos de 2 años, que es lo que esto va a significar. Entonces, toda esa información en breve ya me forma, digamos, en mi cerebro un concepto sobre quién es esta persona que está del otro lado. Al tener, digamos, un currículum ciego, toda esa información no está, y lo que me tengo que centrar es precisamente en ver cuáles son las competencias, las habilidades, la experiencia, la formación de esta persona, y compararla con cuáles son los requisitos que me están pidiendo. Entonces, ya no tengo, digamos, como todo este background en mi mente, sino que voy directamente como más a lo técnico, y es precisamente, digamos, ahí el por qué se generaba, digamos, más o se tomaba más tiempo en realidad probablemente al inicio de la implementación de este programa que tenía que ver con la utilización de currículums ciegos. Pero bueno, ya finalizando, ¿por qué hacemos todo esto, no? O sea, ¿por qué realizamos procesos? ¿Por qué tratamos como de neutralizar el tema de los sesgos? ¿Por qué hacemos entrevistas ciegas? ¿Por qué hacemos currículum ciegos? Porque lo que queremos promover precisamente es una organización más inclusiva, una cultura dentro de la organización más inclusiva. ¿Y por qué es esto? Porque hay mucha evidencia de que no es solamente lo correcto, un tema de justicia social, que lo es, sino además hay mucha evidencia que realmente tiene beneficios concretos esto de ser una empresa, una organización inclusiva. Hablamos que equipos más inclusivos promueven la innovación. Y acá les dejo algunos de los estudios que lo demuestran. Por ejemplo, el de McKinsey del 2020, Diversity Matters en América Latina, el Getting to Equal de Accenture del 2019, o el del Boston Consulting Group de 2018 sobre how diverse, qué tan diverso importa, digamos, para poder innovar, que los equipos de liderazgo sean. También mejora el desempeño financiero, o sea, también hay varios estudios que las organizaciones que precisamente son más diversas tienen un desempeño financiero mejor y más sólido que el resto de las organizaciones. Y también, y esto fue un estudio que sacó McKinsey el año pasado, que creo que se llamaba Diversity Still Matters, hay evidencia sobre la última crisis grande que hubo en el 2009, o sea, comenzó en el 2007, 2008 con el tema del efecto Prime, ¿no? Y siguió como hasta el 2009, que aquellas empresas que tuvieron una recuperación mucho más efectiva, que pudieron tener sus procesos adaptables y que pudieron hacerle frente a esta crisis, fueron precisamente las empresas más diversas y con ambientes, digamos, mucho más inclusivos. Otro de los puntos también tiene que ver con el tema de atracción y retención de talento. O sea, hoy en día el tema de pertenecer a una empresa que tiene una cultura inclusiva es un plus, es un adicional, es un valor agregado que muestra la organización. La mayoría de las personas quieren pertenecer a una organización que sea coherente con sus valores y que tenga, digamos, un sentido de propósito. Y muy de la mano con el sentido de propósito tiene que ver con el tema de la mejora reputacional.
la mejora reputacional no solamente hacia la comunidad, hacia el interior de la organización, cómo me siento yo siendo parte de esta organización, sino también hacia mis clientes, lo cual también me diferencia del resto de los clientes y crea también este lazo de relacionamiento y de fidelidad con mis clientes dentro de la comunidad. Entonces, resumiendo y para terminar, les dejo tres pasos muy simples. El primero, ya sabemos que tenemos sesgos, entonces el poder identificarlos, reconocerlos y neutralizarlos a través de lo que estuvimos hablando, el tema de la revisión de procesos y el tema de implementación de ciertas herramientas que también vayan a neutralizar estos sesgos. El segundo, el tener un compromiso sostenido dentro de la organización, dentro de los líderes y las lideresas de la organización, con una medición real y concreta, con el tema de políticas y procesos que promuevan realmente una cultura inclusiva. Y el tercero, el comunicar estos logros, el comunicar este compromiso, el celebrar, digamos, los avances que se hagan dentro de la organización, tanto de forma individual como de forma colectiva, para poder inspirar, para poder motivar y para que ojalá sean cada vez más organizaciones las que se transformen hacia una cultura mucho más inclusiva y mucho más diversa. Así que aquí les dejo algunos recursos, como les comentaba, el glosario de no mujeres, hay también un manual de selección sin sesgos, muy bueno, realizado por la Fundación Chile Mujeres. Hay una iniciativa del Big Lab también que tiene que ver con género y diversidad en América Latina, que también las invito a que vean. También para quienes están escuchando, está el test de sesgos inconscientes, ¿no? De asociación implícita en realidad, de Harvard, que no solamente tiene que ver con sesgos de género, sino también con otros sesgos que tenemos. Así que aquí tienen varios recursos que pueden llegar a utilizar, que son de forma, digamos, gratuita y que los pueden encontrar en línea. Así que este es mi LinkedIn, como les decía al inicio, pueden encontrarme aquí o pueden hacerles llegar las consultas o las preguntas que tengan al equipo de Mi Bucle y con muchísimo gusto las estaré respondiendo. Así que muchas gracias por la oportunidad de presentar, muchísimas gracias a Stephanie y a Estefanía y al equipo de Mi Bucle por esta invitación y ojalá que nos veamos pronto. Que estén muy bien. Chao.